nervioso, ¿ya? Es uno de los dos sistemas que controlan el organismo, que mantienen la homeostasis, ¿ya? Para eso vamos a recordar un poco de este de aquí, del desarrollo del sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, esto comienza a principios de la cuarta semana, ¿ya? Donde cambia de nombre la gástrula. ¿Ya te acuerdas? La gástrula es cuando va a formar el mesodermo, ¿ya? Cuando cambia de gástrula a hacerse el sistema nervioso central se llama neurula, ¿ya? Este proceso se llama neurulación, ¿sí? Entonces, es un derivado ectodérmico, ¿no? Después de que ya se haya formado la notocorda, que le tenemos por acá, eso ya vimos cómo se forma, va a formarse un surco por encima de la notocorda, y lo que corresponde al ectodermo, ¿ya? Estas células, antes de que se hagan surco, por encima de la notocorda se llaman placa neural, ¿ya? Las células de la placa neural van a invaginarse, como vemos aquí, de aquí a acá, para formar el surco neural, que es este de acá, ¿ya? Mientras más se hunda, va a formar unos pliegues a los lados, que es lo que vemos aquí y acá, ¿ya? Esos pliegues, ya cuando está profundo el surco, esos ya se llaman crestas neurales, ¿eh? Que es lo que tenemos aquí. Los labios del tubo, que va a ser posteriormente el tubo neural, ¿ya? Eso es. Entonces, cuando ya se pliegan, aquí tenemos, ¿no? Las células lo que están encima de la notocorda, es la placa neural, se hunde para formar el surco neural, y aquí están los pliegues neurales que van a formar después las crestas neurales, ¿ya? Se cierra completamente y va a formar el tubo neural, ¿ya? Entonces, aquí tenemos de acuerdo a los días, ¿no? El embrión a 20 días, cómo se va formando este tubo neural, ¿no? Aquí, este de acá me olvidé de decirte, ¿no? La membrana orofaringia que le tenemos en esa dirección va a crecer, ¿no? En dirección craneal. La membrana orofaringia, no te olvides, es solo endodermo y ectodermo, pegados. No hay mesodermo ahí, ¿ya? Plegado ya se le va a ver así, ¿no? Aquí están los cortes de cuando no está plegado, y acá cuando está yéndose a plegar en el surco que vemos acá, a los 20 días. En la siguiente ya vemos completamente a este nivel cómo se van uniendo y formando las crestas que tenemos aquí, ¿sí? Y acá cerrado, ya está en este segmento el tubo neural, ¿ya? Siempre se dejan dos espacios hacia los extremos, ¿no? Que se llaman neuroporos. El neuroporo craneal y el neuroporo caudal, ¿sí? Que se van a cerrar completamente a finales de la cuarta semana, ¿ya? ¿Qué le tenemos aquí? Ahí está el tubo neural ya cerrado, las crestas neurales que son de los pliegues que formaban el surco, y encima va a desarrollarse otra capita de ectodermo que va a formar la piel y las faneras de esa área, ¿eh? Y aquí ya tenemos, ¿no? A los días 24 casi cerrado el neuroporo como es inferior, y el neuroporo anterior ya completamente cerrado, ¿ya? Listo. Aquí están. En este de acá vamos a leerle los derivados del tubo neural, que va a darme neuronas del sistema nervioso central, células de soporte, células de la glía o células de tejido conectivo del sistema nervioso central. Tienen esos tres nombres: glía, soporte o tejido conectivo. Que cuando ya vimos histología hemos visto cuáles son esas, pero hoy vamos a recalcar eso. Motoneuronas inferiores del sistema nervioso. Motoneuronas quiere decir que van a generar movimiento, ¿ya? Neuronas autónomas preganglionares del sistema nervioso. Eso, digamos, cuando terminemos de ver sistema nervioso central, nos vamos al autónomo para ver qué son las preganglionares. ¿Listo? Los derivados de la cresta neural, no te olvides, son los pliegues que forman.
al momento de hacerse el tubo, esto de aquí, esto, las crestas neurales van a dar esto de acá, las neuronas sensoriales del sistema nervioso periférico. Sensoriales quiere decir de lo que captamos del medio se va a codificar en nuestro cerebro, ¿ya? Por medio de los nervios, por eso es el periférico. Las neuronas autónomas postsinápticas, ya vamos a ver eso después cuando veamos las preganglionares y las postsinápticas. Células de Schwann, que son las que envuelven los nervios. Células de la médula adrenal, que ya vimos en el sistema endocrino, es justo lo del centro, ya un pedacito de eso Las va a células de formarse. Schwann Sí, son las de la vaina de melina, ¿no? exacto, ajá, Ahí ya. ¿ya? Las médula adrenal, que ya vimos que, ¿qué producía la médula adrenal? El sistema endocrino. A ver, la adrenal producía de 9 a 8 eh, hormonas, por así decirlo, ¿no es cierto? Producía lo que era a ver, la adrenal y la neural en la hipófisis adrenal producía 9 partes, no me acuerdo. Déjame verle, déjame verle. No es eso. Es la médula de la suprarrenal. Esa es la médula adrenal. A ver, y entonces, no, la una es de hipófisis, ¿no es cierto? Y la otra es neurohipófisis. Sí, lo Es. confundí con eso, perdón. Y la otra es adenohipófisis, ¿no? Entonces, Adenohipófisis. la médula adrenal producía, ¿cómo es? Adrenalina y noradrenalina, ¿no? Porque tiene este origen, ¿no? El origen ectodérmico de la cresta neural, ¿ya? Mesenquima cefálico, melanocitos de la piel, ya hemos hablado un poco de eso, pero cuando estemos en órgano de la piel le vamos a ver mejor. Aracnoides y pía madre, que son las membranas que van a cubrir el sistema nervioso central. Como está alrededor, solo se va a expandir, ¿ya? Todo eso va a generar, excepto lo que te dice acá, la dura madre, que eso deriva del mesodermo, ¿ya? No es del ectodermo. Ahorita todo lo que vimos es de ectodermo, ¿ya? Siempre saben preguntar esto en el examen, ¿no? Aracnoides y pía madre derivan de la cresta neural ectodermo, ¿ya? Listo, hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Cuántos tipos de células son? Ya le vamos a ver. Ya hemos visto también cuáles son los tipos de neuronas. Ya les vimos. Pero ya les O sea, vamos son a ver por origen las ahora. células gliales y todo eso, ¿no es cierto? Ujú. Ya, ya. ¿Eh? Aquí tenemos un poco del origen de las células, ¿no? No te olvides, noto corda abajo lo que va a formar la columna. Hacia arriba está el tubo neural. Hacia arriba del tubo neural ya cerrado, después de los 24 días tenemos las crestas neurales y después el ectodermo de la piel, ¿ya? Entonces cada una de estas capas va a darme diferentes células. Entonces ahí tenemos la neuroglia sensorial, que es una neurona bipolar, perdón, pseudo bipolar. ¿Sí? Que quiere decir que de dos se van a juntar en una. Y es de tipo sensorial. Vamos a verle en órganos de los sentidos más a estas en los ganglios, como cuando va a codificar la información para que pase al sistema nervioso central. Estos son igual que los neuroblastos. No, los neuroblastos son las células madre de esto, o sea, está por acá. Están aquí, Ah, ya, por ya, ahí ya. los neuroblastos. Esta ya es una célula un poco más diferenciada, ¿ya? Ok. Otra célula, la motoneurona visceral del ganglio simpático, ¿sí? Cuando veamos ganglios simpáticos vamos a ver estas funciones. ¿De dónde viene? De la cresta neural, ¿ya? Listo, pero acá hay otra imagen mejor. Estas vías todavía no vamos a ver. Entonces las vemos después. ¿Ya? Ahí está. Ahí están los neuroblastos, ¿sí? Todo esto se produce por migración, ¿no? Por eso vemos aquí neuroblastos en migración. Es porque las células al momento en que se forma el surco, se forma el tubo, todo esto está en movimiento. Esa es la migración, ¿ya? Entonces vamos a tener, de acuerdo a la formación de la cresta neural, diferenciación de células, estas zonas de aquí. Zona ependimaria, que está en relación a los agujeros que tiene, a las cavidades que tiene el tubo neural.
¿sí? Esto de aquí, este agujero. Lo que está más cerca de este agujero se llaman células del epéndimo, ¿ya? O ependimarias, ¿sí? Que es un epitelio, ya le vamos a ver cuál es en el adulto. De adentro hacia afuera, a la periferia, tenemos la siguiente, la zona del manto, que tenemos sustancia gris. Siempre en sustancia gris en el sistema nervioso vamos a hablar de los cuerpos de las neuronas, ¿ya? Después del cuerpo de la neurona vienen los axones, que ya vimos en histología, y esa es la sustancia blanca. El conjunto de axones, perdón, se llama zona marginal, ¿ya? Y después vienen las capas de tejido conectivo que le cubren, ¿no? La pía madre, aracnoides y dura madre. Ya vendría para acá, ¿sí? De adentro hacia afuera. Zona ependimaria, sustancia gris, sustancia blanca, ¿ya? Ahí le tenemos a esas tres capas. En la médula, aquí como te dice, en la médula espinal a los 3 meses. En los hemisferios cerebrales va a disponerse de diferente manera. Las neuronas vamos a tener en diferentes capas, debido a que si has visto un corte de cerebro, tiene la sustancia gris y sustancia blanca como si fuera un sándwich, debido a la migración que tenemos, ¿ya? Tenemos diferentes capas, por lo tanto. Entonces, tenemos igual en los ventrículos. En este caso ya le vamos a ver cómo el tubo se diferencia en los ventrículos cerebrales y en los hemisferios. Van a tener una cavidad, entonces sigue teniendo zona ependimaria, que vamos a verle que es el mismo epitelio, ¿ya? La siguiente, los cuerpos neuronales, que es la zona del manto en el cerebro, ¿no? Zona del manto en el cerebelo, perdón. La siguiente es la zona, está mezclado entre zona marginal y zona del manto, ¿sí? Se ven más axones que cuerpos neuronales, pero ahí está como una transición, ¿ya? Después ahí ya continuaba en la médula la pía madre, pero acá no, vamos a ver que hay migración de células después de la sustancia blanca, después de la zona marginal, ¿ya? Que ahí tenemos este grupo de células que se llaman células de Golgi, todas estas, ¿ya? Después de células vienen axones, aquí tenemos sustancia blanca, siempre es así, para que haya sinapsis, ¿sí? Con la siguiente zona, que son la zona de células de Purkinje. Primero, de adentro hacia afuera, Golgi, Purkinje, ¿ya? Después de células hay axones, para que se continúe la sinapsis con la otra. Esta capa de axones se le ve como una red y tiene el nombre de capa molecular. Están más pegados ahí, después de las de Purkinje. Después tiene que venir otras células que son la capa más externa, la capa marginal ya del cerebelo, ¿sí? Y después la pía madre, ¿ya? Estas capas ya vamos a ver el funcionamiento después cómo es, cuando veamos el cerebro. Ya le vamos a ver en cortes también cómo se distinguen esta de acá, la gris y la blanca, mezcladas debido a esta migración celular, ¿ya? Y la última es de los hemisferios cerebrales. Ahí tenemos igual ventrículo, por lo que la misma cavidad se va a expandir. Tiene el mismo epitelio del epéndimo, zona ependimaria. Después tiene que tener neuronas, que son las principales, zona del manto. Y aquí va a haber una migración, pero en menor grado que comparado con el cerebelo, ¿ya? Va a haber sustancia blanca para unir las zonas del manto con la siguiente, que es del córtex primordial, ¿ya? El córtex viene de corteza, ¿sí? Lo que está más pegado a la pía madre, ¿sí? Esas es las dos capas de sustancia gris que nosotros tenemos, la del manto, que está hacia profundidad, y la de superficial, el córtex primordial. Entre las dos hay axones, ¿no? Para que haya la comunicación. Después hay otra capa molecular de los axones que ya se van dirigidos hacia los nervios, a las otras vías ascendentes, descendentes que ya vamos viendo. Y después la pía madre, ¿ya? Diferencia. Histológicamente tiene esto, ¿no? Ahorita ya le vamos a ver cuando estemos en cada uno
de los órganos le vamos a ver en una placa. Ahí está un gráfico facilito para entenderle. En la placa es el problema que no se ve así, tan bonito. ¿Ya? Eso es, todas estas migraciones vienen del tubo neural, ¿no? Que aquí te pone el tubo neural a las 5 semanas. Normalmente es así de sencillo. Neuronas, axones y tejido conectivo que le protege. Y después vamos a tener la migración, la proliferación para la función específica de nuestra especie. ¿Ya? Listo, ¿qué más acá? Aquí tenemos las células. Este sí. Aquí tenemos los derivados de las crestas neurales y del tubo neural con las flechas. Vamos primero de las crestas neurales. ¿Ya? Tenemos en esta partecita de las flechas. Las células de aquí ya son diferenciadas a neuronas, ya no puede diferenciarse a otra cosa. Células madre, por lo que vamos a verle la terminación blasto. ¿Ya? Entonces aquí tenemos neuroblasto bipolar. En histología ya vimos los bipolares, las neuronas bipolares, ¿ya? Provienen de esto, ¿sí? Y aparte que ya tenemos aquí, también vienen las pseudounipolares, ¿sí? Estas de aquí son sensoriales. Es decir, que uno de los bracitos va a captar la sensación, por ejemplo, de un roce de la piel y el otro va a mandar a codificar que me rozó la piel. Estas vamos a tenerle en porciones sensitivas de los nervios. ¿Ya? La pseudounipolar tenemos aquí en los nervios 7, perdón, 5. ¿Cuál era el 5? ¿Te acuerdas? ¿Qué otro nombre tenía? De nervios craneales, ajá. El trigémino. El 7. Es el facial. Ay, El 7 del facial. eso. El 9. El glosofaringio. Eso. Y el 10. El vago. Eso, ya. Eso hemos visto un poquito en los músculos que tienen parte motora y parte sensitiva. Estos ganglios van a la parte sensitiva. Siempre vamos a ver en histología esto de aquí. ¿De dónde provino? De la cresta neural. ¿Ya? ¿Cada ganglio tiene su nombre o cómo? Claro, claro, cada ganglio tiene, ajá, en la parte sensitiva siempre va a haber un ganglio que tenga estas neuronas y en anatomía tiene un epónimo. Ya le vamos a ver. Ujú. ¿Ya? Otra neurona que sale son los neuroblastos de migración. Blasto, célula madre, ¿sí? Migran de acuerdo a lo que ya vimos acá, ¿no? De hacer las distintas capas, ¿ya? Y transformarse en la neurona que siempre hemos dibujado, ¿ya? Que se llama célula postganglionar motora. Esta, de acuerdo a las dendritas, va a recibir bastante información para codificar y manda un impulso a hacer un movimiento visceral, como dice acá. El nombre de esta neurona es multipolar, debido a que tiene bastantes entradas y una salida. La neurona multipolar. En placas no se les ve así, ¿no? Como te digo, ya les vamos a ver cómo es. Otra que sale de la cresta neural son las células cromafines de la médula adrenal. ¿Ya? Cromafin es porque captan color. Así se les conoce, cromafin. Y estas son específicamente de las que producen adrenalina y noradrenalina en la médula suprarrenal, que ya vimos, ¿no? Cómo funcionaba. Y yo te dije hace un momento, viene de la cresta neural. ¿Ya? Otra es las células de la pía madre, ¿no? Eso ya vimos en derivados de la cresta, de la pía madre y de la aracnoides. Estas son células de sostén que van a hacer estas membranas que protegen el cerebro. ¿Ya? Listo. Otro derivado de dos partes es de la célula neural, pero de la cresta neural o del tubo neural es las células del satélite y las células de la microglia. ¿Sí? Esas van a estar derivadas de los dos. Las células de la microglia
son las células que protegen, es la parte del del sistema inmunológico que está en el sistema nervioso. Protegen de alguna infección, la microglia. ¿Ya? Y las células satélites son las que están alrededor de los axones haciendo la mielinización. En este caso, en el sistema nervioso central se llaman células de Schwann. ¿Sí? Células de Schwann van a hacer la mielinización de los axones. ¿Ya? Nada más. Ahora, vamos a coger solo las neuronas que vienen del tubo neural. Ahí tenemos los glioblastos, ¿sí? Que son células del epitelio, ¿ya? Nada más, los glioblastos. Estos también migran, no se quedan solo en el epitelio, son estas células de acá, para que no te pierdas, del epéndimo, ¿ya? Esas cubren como cualquier epitelio, van a estar cubriendo una superficie. Pero cuando migran, en las semanas que ya vimos arriba, van a transformarse en oligodendrocitos o se quedan como célula ependimaria, ¿ya? Dependiendo de la función que desemboque. ¿Ya? Otra formación es esta de acá, los protoplásmidos y los fibrosos, ¿ya? Los glioblastos protoplasmáticos y los glioblastos fibrosos. Esos también van a formar neuronas que van a ser del tejido conectivo, que se les conoce en conjunto como astrocitos, por la manera que tiene como si fuera una estrella, ¿ya? Estos van a nutrir a las otras células, van a tener uno de los Y, pies del... Sí, dime. ¿Aló? no, pensé que eran, o sea, como se parecen a los oligodendrocitos, pero no, no, luego ya lo vi. Ah, Tienen entonces, muchos más pliegues. ¿ya? Entonces, estos de acá van a coger con uno de los piecitos la barrera hematoencefálica, ¿ya? Que va a chupar los nutrientes de los vasos sanguíneos. Esa es la barrera hematoencefálica, que tiene capas, ¿no? Va a ser el endotelio del vaso sanguíneo, el espacio entre el vaso sanguíneo y el pie de cualquiera de los astrocitos y la membrana del astrocito. Esa es la famosa barrera hematoencefálica. Es selectiva, ¿no? No cualquier cosa va a pasar de estos dos. ¿Sí? Y los otros ya van a nutrir los otros bracitos a las otras neuronas. ¿Ya? Otra es el neuroblasto multipolar, que va a diferenciarse a células de la comisura. Las comisuras son las que unen los dos hemisferios, ¿sí? O células de asociación del médula espinal. Las células de asociación son las que vienen del ganglio y van a conectar la médula con el cerebro para mandar la respuesta de dos vías. De vía externa, es decir, de la piel, viene esta célula y después se codifica hacia el cerebro. Y después de vía contraria. ¿Ya? Esas son estas células de aquí. Otra división que puede tener la multipolar es la célula preganglionar, que es la motora que va a decir, va a codificar el movimiento de las vísceras en este caso. ¿Bien? Y es igual que multipolar como la de acá, ¿no? Solo que tienen orígenes distintos. ¿Ya? Por lo que la función es distinta. Esta va a ser función simpática y parasimpática. ¿Ya? El sistema autónomo es un sistema nervioso paralelo. ¿Ya? Otro va a ser este de acá, que es la célula de control motor somático multipolar, que le ves que tienen bastantes dendritas y un solo axón. ¿Sí? Esto va a regular el control de la motricidad. Por ejemplo, que cojas un esfero y le hagas el círculo perfecto. Eso va a regular. ¿Ya? Ahí se les conoce como piramidal. En las placas se les ve solo hasta el triángulo, nada más. ¿Ya? A las células piramidales en el cerebro. Y la siguiente, la de acá, la otra es la motora somática multipolar, que siempre que tengamos bastantes dendritas se llama multipolar. Se encuentra en la médula espinal, no médula ósea, no confundir las dos, médula espinal, y es principalmente motora. Vamos a tener en nervios craneales motores.
Y aquí está, ve, justo aquí te pone, ¿no? ¿Cuál era el tercer par craneal? La trigémino es del quinto. No, el oculomotor, perdón, me Ah, equivoqué con lo del tri. ¿eh? Y acá, el séptimo, ¿cuál era? El facial. Eso. El noveno, Bueno, el glosofaringeo. eso. Y el doceavo, el último, Otro par era ¿no? Es el hipoglos. no, ¿Ya? no me diga no, eso mismo iba a decir. ¿Ya? Entonces son motores también, ¿no? Me has de decir, pero si el séptimo y el noveno le vimos acá arriba, son mixtos. Los que tengan las dos funciones, los dos tipos de órganos, se llaman mixtos, de neuronas, O perdón. sea, que este tipo de células hacen los haces, ¿no? El más bien es esta parte de aquí, ¿no? Los axones son los que hacen los haces de nerviosos. Y en los ganglios se encuentran Eso las ya le células. hace, pero en parte eso ya le hace de doble, ¿no es cierto? ¿De De qué? doble as. O sea, que tengan el Ah, doble as. ya, ya, sí, sí, ya te entendí. El doble origen, quieres decir. Ajá, eso sí. ¿Ya? Hecho. Aquí tenemos esta parte de aquí del tubo neural, ya va a cambiar. A los 28 días va a producirse un proceso que se llama la formación vesicular. El tubo va a cambiar a esta forma. Vamos a tener la colita. ¿Sí? Aquí te ponen las medidas, eso depende de cada uno de los profesores. Saben a veces preguntar las medidas. Aquí en la central sí es muy frecuente. En la parte del neuroporo anterior vamos a tener tres principales diferencias. ¿Ya? De atrás hacia adelante tenemos el rombencéfalo, después el mesencéfalo y lo más anterior, ay, perdón, es del prosencéfalo. ¿Ya? Se van a diferenciar estas tres estructuras. Lo que está debajo del rombencéfalo es la médula espinal. ¿Ya? Este ángulo que se forma aquí se llama flexura cervical, que es lo que va a diferenciar el rombencéfalo con el resto de la médula espinal. ¿Ya? Esto de aquí va a dar las diferentes partes que nosotros tenemos en el cerebro adulto. Ejemplo, el rombencéfalo va a dar el cerebelo, es decir, van a migrar las células como ya les vimos hacia arriba en las diferentes capas de Purkinje y la molecular. ¿Ya? La siguiente parte esa es hacia atrás, el cerebelo. Hacia adelante vamos a tener la protuberancia y el bulbo raquídeo. Hacia adelante, ¿ya? Como sigue siendo un tubo, tiene una cavidad. La cavidad del rombencéfalo, más o menos por aquí, se le conoce como cuarto ventrículo. ¿Ya? Cuarto ventrículo. El siguiente, el mesencéfalo permanece como mesencéfalo, es del cerebro medio, ¿ya? Tiene otra cavidad, pero es un poco más estrecha que la otra, por la flexura cefálica que tenemos aquí, ¿ya? No se llama ventrículo, se llama acueducto de Silvio, con V, acueducto de Silvio. Eso se encuentra en el mesencéfalo. Y el prosencéfalo va a darme los hemisferios cerebrales, ¿sí? Y se divide en los hemisferios, se les conoce como telencéfalo, y lo que une los dos telencéfalos se llama diencéfalo. Eso me va a producir el prosencéfalo. Tienen cavidades, ¿sí? El diencéfalo tiene el tercer ventrículo, la cavidad del... ¿Perdón? Eso. ¿Sí? Y No, los... no, eso pensé, justo pensaba preguntar. Ah, ya, ya. ¿Eh? Y los telencéfalos tienen los otros dos ventrículos. Como es del lado derecho y izquierdo, no importa cuál es el primero y cuál es el segundo. Se les conoce como ventrículos laterales en el telencéfalo. ¿Ya? Nada más. Ya vamos a verle por aquí cómo está. Este es de lado. Ahí están las cavidades que te digo. Y aquí está en plano coronal cómo se van a formar los ventrículos laterales. ¿Sí? Va a parecerse un Mickey esto cuando se hacen
Aquí está, ahí está el Mickey, la cabecita y las orejitas, ¿ya? ¿Cuándo se va a formar? ¿Ya? Entonces aquí tenemos rombencéfalo, el espacio del rombencéfalo, cuarto ventrículo. El mesencéfalo, espacio del mesencéfalo es más estrecho, se llama acueducto de Silvio. Y después el prosencéfalo. El prosencéfalo se va a dividir en tres. Lo del centro es el diencéfalo y la cavidad del diencéfalo es el tercer ventrículo. Y lo de los lados es el telencéfalo o los hemisferios. Cada cavidad es el primero o segundo ventrículo, eso no importa, siempre se les conoce como ventrículos laterales. ¿Sí? Tienen comunicación por lo que ves. ¿Sí? Por lo que aquí va a viajar el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Transportando a nutrición o desechos de las neuronas que acabamos de ver. ¿Ya? Vamos a verle después los agujeros de estos de aquí, se llaman agujeros de Monroe. Vamos a verle después en la anatomía cómo se hacen más chiquitos de lo que están acá. ¿Ya? Aquí a los 49 días ya se empieza a diferenciar del prosencéfalo, mejor ya el cerebelo que se está formando por acá, acá la protuberancia, ¿sí? Y el bulbo. El mesencéfalo se va a retraer un poco, pero este no crece mucho. El prosencéfalo, este de acá, tenemos ahí la pineal, ¿no? Aquí te pone la glándula pineal, esta pequeñita, que ya le vimos cómo funcionaba. Hacia adelante la hipófisis, ¿ya? Por aquí más o menos estaría ahí el hipotálamo, que eso es parte del diencéfalo. Y lo de amarillo, el telencéfalo, lo que va a formar los hemisferios, los lóbulos, que eso es lo que más crece en nuestra especie. ¿Sí? Principalmente lo que más crece es el lóbulo frontal, donde nosotros tenemos la capacidad de discernir y de decidir. La toma de decisiones está ahí. Por eso nuestra especie creció más. ¿Ya? En otros se ve que, por ejemplo, los reptiles se queda hasta aquí, como es, los telencéfalos no crecen más crece la parte del cerebelo, del rombencéfalo y del mesencéfalo. Este es el cerebro reptiliano. Cada especie tiene diferente crecimiento de acuerdo a su evolución. ¿Ya? ¿Qué más de aquí? El resto, ¿no? Del bulbo raquídeo para abajo es la médula espinal. ¿Ya? Aquí seguimos bien. Aquí le vemos en este mismo color. Netter siempre le dibuja así a los plexos coroides. Eso va a estar en el techo de cada ventrículo. ¿Sí? Los plexos coroideos van a filtrar la sangre y producir el líquido cefalorraquídeo. Solo se encuentra en los ventrículos, en los laterales, el tercero y el cuarto. El otro, como no es ventrículo en el mesencéfalo, es solo un conducto, no hay plexo coroideo. Ay, perdón. Listo. ¿Ya? Aquí vemos a las 6 meses como ya se van formando los lóbulos y estas cisuras de acá, que se llaman los surcos de las circunvoluciones. ¿Sí? Cómo se va formando. Estos surcos se forman ya que la cabeza no crece al mismo ritmo que el cerebro, entonces comienza a plegarse sobre sí mismo. Y le tenemos así. ¿Ya? Ahí vemos mejor las circunvoluciones del telencéfalo. ¿Ya? El mesencéfalo ya no se le ve porque está cubierto por todo esto, pero estaría más o menos por ahí el mesencéfalo. El diencéfalo estaría más o menos por aquí, si le transparentamos. ¿Ya? El rombencéfalo tenía el cerebelo, la protuberancia y el bulbo. Ahí se le ven las tres cositas del rombencéfalo. Aquí vemos como a los 9 meses ya para nacer se formaron las circunvoluciones del cerebro, ya creció, el cerebelo, perdón, ya creció más, se formaron todas las capas que ya vimos, la protuberancia o el puente de Barolio, que es el otro nombre, ya está más ancho que el bulbo, que lo que le vemos acá, que está más o menos a la Lo de mitad. la ínsula se queda superpuesto. ¿El cuál? El óvulo de la ínsula se queda superpuesto. Ah, el lóbulo de la ínsula, aquí está, ¿no? Este de acá solo se le descubre abriendo la cisura de Silvio, esta de acá. Ahí se le ve.
Entonces, este está abierto en el gráfico porque comienza a crecer desde adentro. Ujú. Y ahí siempre está entre la cisura de Silvio, entre el temporal y el parietal, lóbulo temporal y parietal. Ujú. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí vemos los diferentes cortes a las diferentes, en comparación, ¿no?, a las 5 semanas y media con una sección ya madura de la médula. La disposición que vimos hace un momento, eso es histológico. Ahora anatómico va a tener diferente disposición, como si fuera una H en el adulto. Lo contrario que acá es como si fuera una I. ¿Ya? Eso se debe a la Doctor, migración. ¿Perdón? el cerebro termina de desarrollarse, Eso se desarrolla pues, hasta los... Siempre está en constante desarrollo, pero por lo general, hablando anatómicamente, no, porque psicológicamente es otra cosa. Hablando anatómica y fisiológicamente, eso es hasta el primer año de nacido, que comienza a desarrollarse por completo y después ya solo crece, de acuerdo a la información que le vayamos metiendo. Psicológico, eso varía entre hombre y mujer, entre estatus, nivel económico, hay un montón de factores que alteran eso en psicología para la madurez. Hormonal también es uno de esos. a seguirse desarrollando. El crecer también es una manera de desarrollarse. Ajá, él crece para la adquisición de conocimiento, obviamente, como un músculo, ¿no? Si es que más se le ejercita, crece más, pero solo hasta que funcione la hormona de crecimiento. A los 21 años, eso también varía, ¿no? Hasta los 21, 19, Eh, 20 te- años ya puede crecer más el cerebro. El cráneo ya no tiene que crecer, ¿ya? ¿Cómo te das cuenta que un para recibir cerebro... conocimiento, ¿Perdón? eso que quería preguntarle, como por ejemplo o sea, se vuelve más fácil tener conocimiento retener conocimiento cuando eres niño, Ajá, por porque tiene hormonal la o por... capacidad de crecer más. Ujú. Por eso los niños aprenden mejor que un adulto. Es por esto. Ya crece ya solo el cerebro, el cráneo ya no puede crecer más. Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro? Profundiza los surcos. Mientras más profundas sean las circunvoluciones, es más inteligente el cerebro. ¿Ya? Hace lo mismo que ya vimos con la placa neural. Hace así. ¿Ya? Las neuronas no se regeneran, eso es algo que has de haber oído desde el colegio, eso no es tan verdad. Solo se regeneran unas ciertas neuronas, pero no es decir así, ninguna de las neuronas se regenera y punto. Con las que naciste vas a morir, eso no es tan verdad. Siempre hay en unos espacios, ya vamos a ver en la anatomía, que sí sucede mitosis. ¿Ya? Hecho. Entonces, eso es en cuanto a eso ya le vamos a ver. Entonces, con los cortes de anatomía. Pero no está por demás verle en el bulbo raquídeo como era a las 5 semanas y como es en un adulto. ¿Ya? Los núcleos de eso ya les vamos a ver qué función tiene. Acá el mesencéfalo, el cerebro medio, cambia drásticamente, ¿no? La cavidad que tiene se hace bien chiquita. Ese es el acueducto de Silvio. Cuando se forma mal el acueducto, es decir, que se hace muy pequeño, demasiado pequeño hasta taponarse, da la hidrocefalia. ¿Qué es la hidrocefalia? Como viste, todo de estas cavidades, donde estaba, tiene, a ver, una mejor, este de acá. Todas estas cavidades tienen que salir por algún hueco, que más o menos por aquí es, entre la unión del rombencéfalo y la médula espinal, hay tres huecos, ¿ya? Por ahí desagua el líquido que se forma acá adentro. Pero si es que el acueducto de Silvio está taponado, no tiene por dónde desaguar. Y el cerebro crece, pero por líquido. ¿Ya? Como el niño nace con eso, comienza a seguir creciendo, creciendo la cabeza porque no hay un signo que me denote eso. Entonces, en ese estadio sí puede crecer el cráneo en sí porque no está osificado completamente, no es osificación membranosa, entonces eso pasa bastante tiempo para que se haga hueso. Y tienen cabezotas. Entonces, esa es la hidrocefalia. No es por crecimiento de la materia gris, sino por los Por el contrario, ventrículos. ¿Cuál? la microcefalia. Ah, la micro. La cabeza eh, más pequeña.
Más bien es por falta de desarrollo de toda la parte anterior, tanto del neuroporo anterior como del cráneo. Tienen la cabeza más pequeña de lo normal, ujú, la microcefalia. Hay otra que es, Intelectual de esas personas. claro, ujú, tienen retraso mental principalmente. Ujú. La cara tiene ancha, ¿no? Porque solo el cráneo, si te acuerdas, desde el surco superciliar para arriba y para atrás, esa parte no se desarrolló bien. Pero la caracita, la cara como que le tiene muy hacia adelante en la microcefalia. También puede generarse por falta de inducción de la cresta neural, pero de la formación del tubo neural, pueden nacer sin cerebro el niño, ¿sí? Eso se llama anencefalia. No es No se cierra compatible. el tubo neural. ¿Perdón? ¿Aló? El tubo neural no se cierra. Cuando el tubo del neuroporo Oh, anterior no se forma, ahí sí es la anencefalia. Ujú. Que no se forma esto, en pocas, con el neuroporo anterior. Es incompatible con la vida. Nacen con el cráneo llano. va a salir el cerebro por atrás, no se podría decir. No, no hay cómo. No se genera ahí. No se forma todo esto. ¿Ya? Esta imagen vamos a ver después cuando veamos la fisiología del sistema nervioso. ¿Ya? Hecho. Eso es entonces cómo se fue. Ah, no, esto de acá, los Es nervios. de estos, doctor, que estuve leyendo que es la meningoencefalo, o sea, perdón, Ménico. ¿quieres saber qué es la meningo? A ver, perdón, meningoencefalo, occipital, No te oí. Meningo encefalocele. encefalocele. Occipital. Un cele es una Estuve cavidad. viendo, Entonces, es una cavidad que está grande entre las dos meninges, la principal, la pía madre y la aracnoides. Entonces, está grande el espacio y por lo tanto la parte occipital no se desarrolla bien esto. O ya desarrollado puede también algún golpe llenarse de sangre y está ocluyendo centros de la visión principalmente que están ahí en el lóbulo occipital. ¿Sí? ¿Qué más? Aquí tenemos los arcos faringios, ¿sí? Cada uno y tiene inervación de los pares craneales. Y aquí le vemos el 5. Aquí está el ganglio de Gasser y las tres ramas del trigémino, que por eso se llama trigémino, ¿no? Del primer y segundo arco faringio. ¿Ya? Cada uno tiene, a ver, están los 6. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Ajá. El siguiente par craneal, el séptimo, que va a inervar el segundo y el tercero de los arcos faringios. Cada uno de estos arcos va a formar partes de la cara, ¿no? Eh, el noveno, el tercero y el cuarto, ¿ya? Y el décimo, los últimos dos y el resto del intestino delgado. ¿Ya? Eso hay que tomar en consideración, ayuda un poco a recordar, ¿no? Esto de aquí, sabiéndose bien la anatomía. Si te sabes qué hace cada uno de los nervios en embriología, es facilito y acordarse con cada uno de los arcos faringios que formen la cara. ¿Ya? Listo. Aquí está. todo esto está, lo que va a salir, todos los pares craneales, ¿no es cierto? De dónde se van a desarrollar, ¿no? Ajá, Solo es hasta esto es por decirle la cabeza, ¿no? Cabeza y ajá. cuello, nada Todo más, esto va a ser cabeza y de una cuello, porción. exacto. Ujú. Ah, no, ahí se ve todo. Ahí está todo. Cómo se va a formar el ojo, ¿no? En la placona del cristalino, en la vesícula óptica que va a darme el oído interno, que por eso está inervado por el octavo par. Ahí se le ve todo, cabeza y cuello. ¿Eh? ¿Qué más? Aquí está, ¿no? Para acordarnos de qué es. Pero este es saberse anatomía y fisiología, ya embrio es solo recordar nomás qué hace cada uno de los arcos y nada más. ¿Ya? ¿Qué más? 4 arcos, ¿no? ¿Perdón? Son ¿Aló? solo 4 arcos. No, 6 arcos. ¿Cuántos arcos son? 4.
6 arcos. Ajá, arcos faringios, ¿no? 6 arcos faringios. Ya, bueno, esta es la formación del ojo, eso vamos a verle después. Del oído y todo eso. ¿Ya? Vamos ahora a ver el tipo de sinapsis. ¿Qué es una sinapsis? La sinapsis era la intercomunicación de los... eh, a ver, era la intercomunicación que se produce entre estructuras para así poder lograr un movimiento o conexión. ¿Ya? Es una opción, interconexión química. Eso, ¿ya? Entre células más que con estructuras, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? La célula piramidal que le vimos principalmente en el cerebro. Las capas granulosas se les ve así. Ahí tenemos una sinapsis, ¿ya? Puede ser directo al cuerpo o directo a una dendrita, ¿sí? Esos son los tipos principales de sinapsis, pero acá tenemos otras divisiones, ¿ya? Entonces tenemos la sinapsis axosomática o axodendrítica, la segunda que te dije. El axón termina en la dendrita de otra neurona, ¿ya? Axo, ay no, perdón, axosomática es del axón, termina en el cuerpo de otra célula, no en la dendrita, por eso se llama somática, ¿ya? Eh, ¿Cómo funciona una sinapsis? Aquí tenemos los neurotransmisores en estas vesículas que por ingreso de calcio les van a organizar y les van a pegar hacia la membrana presináptica. No están pegadas en sí, sino que hay un espacio ahí, ¿ya? Ese se llama espacio brecha sináptica. Entonces, estas sustancias van a botarse a la brecha sináptica y van a hacer como ligando en receptores de la otra neurona, ¿sí? Entonces ahí ingresa esto, abre canales de sodio y potasio y comienza el potencial de acción, ¿ya? La siguiente es la sinapsis en espina dendrítica, ¿sí? Es axón a dendrita, pero en estas salientes que se llaman espinas o gémula, ¿ya? Ahí va a pasar lo mismo, ¿sí? ¿Sí? Cambia el tipo de célula. ¿Aló? O sea, es lo mismo, solo cambia el tipo de célula. Cambia en el tipo de dónde va a terminar, más bien. Ujú. Por así decirlo. Ajá, porque las gémulas están a los lados de la dendrita, ¿ya? ¿Por Una eso afecta en algo No, o sea, depende la solo sinapsis? del tipo de sinapsis, solo afecta en el tiempo de estimulación de la otra neurona. Si es que es en el cuerpo, se va a estimular más rápido la otra, que pasar por toda la dendrita, al cuerpo y al siguiente axón. Es solo por la velocidad de estimulación. Que igual siguen siendo milisegundos, ¿no? Pero aún así los libros de fisiología tienen sus números ahí para ver cuál es más rápido. ¿Ya? La sinapsis en cresta dendrítica es cuando una de las gémulas termina en punta, en forma de cresta, ¿ya? Y tiene a los dos lados, dos axones diferentes. Entonces va a estar sobreestimulada. También depende de qué neurona ahí sí podemos sobreestimular. ¿Ya? Tenemos la sinapsis simple de axón a axón. ¿Ya? Este axón de otra neurona va a estimular este axón de una tercera neurona. Y así va a estimular una célula principal. ¿Ya? Axón se llama. Otra es la sinapsis axón-axón cuerpo, que va a estimular una primera neurona, tanto una segunda como una tercera al mismo tiempo. ¿Ya? Y va a estar sobreestimulada, porque esta de aquí va a estimular acá. ¿Ya? Igual, depende de regiones del cerebro, depende de las neuronas, de cuáles se van a poder sobreestimular. Las varicosidades, que es una sinapsis que no se detiene, sino que a lo largo del axón tienen botones sinápticos que pueden estimular varias veces a una misma neurona. Por eso se le conoce como de paso a la estimulación. ¿Ya? Eh, la siguiente es la sinapsis dendrodendrítica. Vamos a tener un botón presináptico estimulando una dendrita. Y esta dendrita le estimula al cuerpo de otra neurona o de la misma neurona. ¿Ya? Eso es dendrodendrítica. ¿Ya?
Sinapsis recíproca es, esta de aquí son principalmente las del sistema nervioso central, en el, ¿cómo se llama este? En el diencéfalo y en el mesencéfalo va a haber neuronas que van a estimularse en la vía normal de axón a cuerpo o axón dendrita, y después en la misma célula hace un feedback. Le dice a la otra, a la anterior, que ya no necesito mucho de esto o que necesito más. Eso va a ser la de sinapsis recíproca. ¿Ya? Y la sinapsis en serie, que es parecida a la de arriba, solo que es más grande. El botón sináptico, presináptico. ¿Ya? La siguiente, el glomérulo cerebral, cerebelar, perdón. Estas de aquí son dendritas glandulares que nosotros tenemos aquí de color morado, que van a estimular sea a otro axón de una célula de la capa de Golgi, ¿sí? Que va otra vez a estimular a la célula principal. ¿Ya? Es como si fuera una red. ¿Ya? Por eso se llama glomérulo. La última capa plexiforme interna de la retina, eso vamos a ver igual cuando veamos el ojo, cómo se estimulan las células ganglionares. Ganglionares quiere decir de sensación, ¿no? El segundo par craneal en este caso. Va a estimular a una célula bipolar que también es de la sensación, ¿no? Están siempre íntimas conexiones. Y otro tipo de célula va a estimularles a estas dos, como si fuera una red amácrina, se le conoce, ¿ya? Pero eso ya le vamos a ver despacito mejor en el ojo con otro gráfico que esté más bonito, más comprensible más que nada. ¿Ya? Ahí está cómo funcionan todos los tipos de sinapsis en un solo impulso, ¿no? Cómo se estimula las vías, a ver, no hay una flecha. Este músculo estriado, entonces este es motor, el rojo es motor. ¿Cómo estimula la célula piramidal, que ya le vimos motora, al músculo estriado o al músculo liso, de acuerdo a la función que necesite? Mientras que la del azul debe ser mismo, ahí está, sensorial, nunca cambia él. La sensorial, ahí está la pseudounipolar, que va a recibir el impulso de una, codifica y manda hacia otra. ¿Sí? ¿Ya? O viene desde acá, ¿no? Que este es el corpúsculo que no le vi, este es el corpúsculo de Meissner, que está en la piel para detectar presión. Entonces viene del medio, se dirige hacia la glándula, perdón, la neurona pseudounipolar, codifica el mensaje que estoy sintiendo algo, por ejemplo, en el dedo, y de ahí manda a una neurona motora para mover algo. ¿Sí? Ese es el arco reflejo. Por ejemplo, si te estás quemando, ahí ya no es el corpúsculo de Meissner, es otro corpúsculo que hace esto mismo y retiras la mano. Eso se llama arco reflejo, es decir, no fue al cerebro a decodificarse, porque hasta eso ya te quemaste. Tiene que ser inmediato. ¿Ya? Eso principalmente sucede en la médula espinal, el arco reflejo. ¿Ya? Muy bien. Aquí tenemos otro. De los oligodendrocitos, que esos son las que envainan en el sistema nervioso central el, los axones, mientras que la de Schwann es la del periférico. ¿Ya? El astrocito, aquí está, ¿no? La membrana, perdón, la barrera hematoencefálica, el endotelio y la membrana del astrocito. Chupa los nutrientes y ves cómo le deja el resto de cosas a las otras neuronas para nutrir el sistema nervioso. La célula de la microglia, estas son encargadas ¿cómo es? De la protección, y el epéndimo, este epitelio, que va a separar el resto de neuronas de los ventrículos. ¿Bien? Este gráfico estuvo Ok. completo. ¿Bien? ¿Qué más? Este de acá debe ser otro astrocito. ¿Por qué le pone otro astrocito? Las conexiones. Aquí destacan las conexiones con las proteínas de unión entre el astrocito y el vaso sanguíneo. Ujú. Los desmosomas. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda? Receptores, ¿no? ¿Perdón?
estos receptores involucran a otros mensajeros. Sí, o sea, todo depende del neurotransmisor que esté en la brecha sináptica, va a tener diferentes receptores en la siguiente neurona y por lo tanto va a desencadenar diferentes reacciones. Ujú. Así funciona esto. Mm, el ATP puede servir como neurotransmisor. ¿El cuál? El ATP, así como la dopamina, pues Ah, puede ser como la dopamina. no, el ATP solo se forma dentro de la mitocondria y se queda en la célula. Eso como neurotransmisor quiere decir que tiene su propia vesícula y sale a la brecha sináptica. No tiene esa capacidad de salir a la brecha porque se desintegra, se desfosforila. Lo que sigue después de un neurotransmisor puede ser un segundo mensajero, que ahí está el AMP cíclico. Ahí sí, ahí puede intervenir el ATP en forma indirecta con el AMP cíclico. Ahí no puede estar afuera. ¿Aló? Algo se te oye. No se te oye bien. Aló, Ah, ahí sí te oye. no sé qué pasa, pero bueno, dije que bueno, doctor. Ah, ya, listo. Aquí está las que forman la mielina, no lo que envuelven los axones, el oligodendrocito en el sistema nervioso central, como te dije hace un rato. En el sistema nervioso periférico va a ser las células de Schwann. ¿Ya? La función va a ser esto, dejar unos nódulos entre sí para que el impulso salte. Estos nódulos se llaman nódulos de Rombier. De Rombier. ¿Ya? Aquí tenemos otra de los astrocitos como nutren. Hasta aquí nomás llegó el trabajo de los oligodendrocitos y después les deja las células de Schwann. Seguir con la mielinización. En otros gráficos creo que estaba en la histología de Ham que se le ve cómo le envuelve, gira la célula de Schwann alrededor del axón, mientras que el oligodendrocito hace que los axones giren. El cuerpo celular se mantiene aislado. Esa es una diferencia. Aquí están los nodos de Rombier. ¿Ya? Doctor, ¿Sí? ¿por qué tienen núcleo las células de Schwann y los oligodendrocitos tienen un solo núcleo? No es lo mismo, un solo núcleo tiene. Aquí es una sola célula. ¿Ya? Este es otro. El oligodendrocito le veo que está unido. No, es una sola célula, pero los axones son los que van al nervio que digo, al axón. Pero es una sola célula, ¿sí? ¿Ya? Aquí están las células satélites que eso modulan la intensidad de la señal también. Ya les vimos de dónde venía. ¿Ya? Hecho, de ahí no hay nada más. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí, axones, ah, quedan aquí, en esta imagen. Aquí está cómo le envuelve. Sí, puede ser así. Una sola célula se envuelve alrededor del axón, la célula de Schwann. ¿Ya? Y acá una se envuelve en varios. Ya sirven como aislante. Y aquí está la célula del oligodendrocito. Es una, solo que los axones se van a dirigir hacia las. Pero los axones sí de la oligodendrocita se va a dirigir al axón de la otra neurona. Pero sigue siendo una. ¿Ya? Ahí está la diferencia principal. Ujú. Más, ahí está otra vez esto. Ya nada nuevo de. Ah, aquí está otra vez esto de la sinapsis, ¿no? Para acordarnos cómo, qué neurotransmisor participa, ¿no? Si sea glutamato, dopamina, la 5H, triptamina, que se le conoce como serotonina, las peptidasas, la acetilcolina, ¿ya? Todas esas van a estar al final del botón presináptico, que es esto de aquí, el axón de una neurona. El calcio hace que ingrese, que se junten la vesícula con la membrana presináptica, se bota hacia la brecha y activa un receptor específico. ¿Ya? Solo va a haber glutamato para un receptor específico de glutamato. Y ahí
hace, en este caso pone regreso al ciclo de Krebs para que haya recaptación de una nueva molécula para el glutamato. Estas funciones ya lo hemos visto cuando vimos tejido nervioso, ¿no? Ahí vimos el neurotransmisor y la función en determinadas partes del organismo. ¿Sí? Aquí solo estamos viéndole así a breves rasgos cómo va a funcionar. La membrana presináptica también tiene receptores, que se llaman receptores presinápticos. Estos de aquí van a modular la entrada o salida de los neurotransmisores. ¿Sí? Hay fármacos que intervienen en esto, drogas, por ejemplo la marihuana inhibe los receptores presinápticos para que haya más acetilcolina en la brecha sináptica y esté sobreestimulada la siguiente neurona. ¿Ya? Para eso sirven estos receptores. Va a decir si es que necesita más o necesita menos. Si es que es el mismo ligando el que libera, a veces en algunas neuronas dice que no necesito más de la serotonina en la brecha sináptica. Y se corta la producción hasta que llegue al receptor del otro lado, ¿no? Que si ya es otra neurona, ya no tiene nada que ver con la producción. Listo. Ahí está, ACTH, acetilcolina, no te olvides. Es la principal en la contracción muscular. En la contracción muscular, la otra célula ya no es una neurona, es un músculo esquelético. Entonces ya no se llama sinapsis, sino que se llama placa motora. ¿Ya? Que eso también ya vimos cómo funcionaba la placa motora. Esta es fisiología que también ya vimos, como ingresa sodio, sale potasio. El transporte activo es con las bombas de potasio. Eso es para nivelar esto, ¿sí? Los milivoltajes que tiene cada una de las células para que esté lista para la próxima estimulación. Para eso servía eso. Mantiene la homeostasis. ¿Ya? Ahí ya creo que de aquí. Doctor, Sí, doctor, ¿qué significa que sea excitatorio o que sea inhibitorio? el neurotransmisor cuando es excitatorio, es decir, se Neurotransmisor. bota, Sí, exacto, el neurotransmisor. bota hacia la brecha sináptica y la otra célula sigue con esto, que te iba a preguntar ahorita. ¿Cómo se llamaba esto? Potencial de acción. Exacto, entonces excita para que siga con el potencial de acción. Ingresa sodio, sale potasio. Hay despolarización y repolarización. ¿Ya? Si es que es inhibitorio, va a inhibir la función de la siguiente neurona, cerrando los canales de sodio o los de calcio. Entonces no hay esto cuando es inhibitorio. ¿Ya? Así funcionan esos, dependiendo del receptor, más que del neurotransmisor a veces. ¿Ya? Ahí está el ejemplo de Esto algunos también tiene un estado de fármacos. reposo. Claro, todo tiene estado de reposo. Ajá. Ahí le vemos clarito la hiperpolarización, este pedacito, y después vuelve a la línea isoeléctrica para estado de reposo, esperando a la siguiente estimulación. Ujú. Todo tiene estado de reposo, solo que diferencia, ¿no? Aquí le pone -70. En el libro de Fisio creo que estaba -60. Entonces depende todo de los autores. Ujú. Más que de la célula. ¿Ya? Fibras mielínicas, ahí está la diferencia. ¿Para qué me sirve que yo tenga los nódulos de Rambier y sea la célula de Schwann o sea el oligodendrocito? Es por esto, ¿no? El impulso salta, ¿sí? Por lo tanto va a ir más hacia el botón presináptico más rápido, ¿ya? Cuando hay una fibra amielínica no tiene estas células que dije, entonces el impulso llega un poquito más lento, ¿no? Se retiene aquí hasta que se estimule el resto. Si no se estimula este espacio, el resto de la membrana tiene que esperar. Este de acá no, salta. Todo este espacio me ahorré de estimulación del potencial de acción. ¿Ya? De eso nada. Los gases que tienen arco reflejo también son mielínicos. Claro, tienen que ser rápidos, porque si no, hasta que quites la mano ya te pueden pinchar, te puedes quemar, te puede coger la electricidad. Ujú. Son mielínicas.
¿Ya? De aquí creo que ya nada más. ¿Ya? Eso, esto de acá, eso es de Hablando de ver en electricidad, clínica. Sí, doctor, hablando de electricidad, si a una persona le coge la electricidad puede dañar el sistema nervioso. sí, depende del Bueno, voltaje que le dé. Por ejemplo, si coges un cable pelado de los que saben estar ahí, como es, colgados acá en los postes, siempre lo recomendable que dicen los electricistas es toparle con el dorso de la mano. Por lo que, dorsal. exacto, porque puede estimular esto, ¿no? El sistema nervioso sigue la ley del todo o nada. Si una se estimula, todas las células se estimulan y por lo tanto estimula la placa motora, ¿sí? Entonces, contraes la mano y te quedas pegado al cable. Entonces, si es que le topas con la parte anterior, haces eso, no te quedas pegado al cable. Si es que es con la dorsal, cierras la mano, pero ya puedes retirar, ¿ya? Entonces, si es que es ahí, es el arco mismo, el arco reflejo te dice que quitas, te puede dar una lesión de quemadura del área, ¿ya? Pero ahora si te cae un rayo, este de ahí te va a quemar todo, piel, órganos internos y sistema nervioso central. ¿Cómo se afecta? Es principalmente en los receptores de dolor, ¿no? En esa área ya no sientes dolor porque se quemaron completamente. Ahora, que te dañe el cerebro, el prosencéfalo, todo eso no. A menos que estés con una carga haciendo esto, haciendo el electroencefalograma, que es esto. ¿Sí? ¿Dónde estaba la imagen? Poniendo una carga en la cabeza por bastante tiempo. Así curaban, dice que curaban, ¿no? Poniendo choques a algunas de las enfermedades mentales, pero terminaba dañando ciertas áreas del cerebro, ¿sí? Haciendo, incrementando el voltaje. Este estudio no hace eso, ¿no? Esto coge las señales eléctricas del cerebro, el electroencefalograma. ¿Sí? Aquí están los puntos, eso te han de enseñar cuando hagas el clínica. Si es que te hacen, porque hay los otros, los psiquiatras son los que más hacen eso. ¿Ya? Ahí están los signos, las ondas alfa, beta, gamma. A la gamma no está. Las delta tampoco. Las delta es cuando se aumentan las delta cuando estás durmiendo, por ejemplo. No no, aquí están, aquí está. Actividad delta. Ujú. Ahí están cuando está una persona Doctor, he durmiendo. escuchado de una enfermedad que se llama insensibilidad congénita al dolor. Ujú. Sé que estas personas no sienten dolor y no tienen síntomas muchas veces de enfermedades. ¿Cómo hacen para diagnosticárseles? Uy, ya llega a estadios crónicos ahí. Por ejemplo, un cáncer ya es crónico cuando ya Porque duele podrían morir sin bastante. sentir dolor, estar muriendo ese momento, ¿no? Claro. Entonces, siempre llega a un estadio crónico de la inflamación o de un tumor para que sienta algo de dolor y ahí ya se da cuenta, ¿no? Que va al médico y le hacen los exámenes, ya te dio tanta cosa. Es verdad, es la insensibilidad. Es igual falla del sistema nervioso, ¿no? De desarrollo, ajá. Los receptores del dolor no, a veces no se forman o la célula mono pseudo unipolar no tiene conexión con el resto del sistema nervioso central. Es decir, recibe el dolor pero no llega a codificar. Así pasa. O no tienen ¿cómo es? El corpúsculo en la piel. ¿Ya? También hay otra, hablando de esto de ondas, que modifican, ¿no? Es la hipersensibilidad a radiaciones. El paciente no puede recibir ninguna radiación sea del microondas, del celular, del foco. Siente una jaqueca. Es vuelta, está muy estimulado, ¿sí? Al dolor. ¿Ya? O Listo. sea que todo podría darle un cáncer. ¿Perdón? O sea que todo le podría afectar, darle un cáncer, por ejemplo. No, es más sensible, así como cuando uno tiene hipersensibilidad en las encías, que no puede tomarse un helado. Es nada más, no le puede dar cáncer. Obviamente todos estamos expuestos a que nos dé cáncer por la radiación, pero ellos son más sensibles, les da jaquecas cuando están cerca de algún lado que tenga Tratados. radiación. Ujú. De ahí no,
No, Ya, no ya. es que les va a crear más sensibilidad a eso. O sea, es mejor por ellos porque se dan cuenta, son como una antena que cogen dónde está la radiación y se alejan. Entonces, tienen menos disposición a generar cáncer por radiación. ¿Ya? Hecho, muy bien. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Eso vamos a ver la siguiente clase. ¿Ya? Este es en cuanto a la introducción del sistema nervioso.